Oye, ¿y esto de la vivienda va a dejar de subir en algún momento? Bien, hoy vamos a hablar de esto, de la inversión en inmobiliario, con un experto en ello y en muchas otras cosas, ya lo veréis, que es Adrián Sastre, más conocido como Pobre Millennial, divulgador financiero. ¿Qué tal, Pobre Millennial? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí. Es un placer estar en vuestro podcast porque soy un gran usuario de Finect y estar aquí para mí es una maravilla y un placer enorme. Oye, teníamos muchas ganas de traerte por aquí, ya llevaba unos meses detrás de esta entrevista, así que nada, encantado de que estés por aquí. Bueno, para quien no te conozca un poquito, seguramente si estáis en Twitter y os gusta un poquito el tema de las finanzas, seguro ya conocéis a Pobre Millennial, pero bueno, para quien no te conozca, preséntate en unos segunditos. ¿Quién es? Bueno, yo soy Adrián, soy un ex gestor de fondos de inversión inmobiliarios reconvertido a divulgador financiero. Esto es algo que, bueno, vino sobrevenido. Me gustaba mucho escribir, yo llevo 15, 20 años escribiendo y empecé a escribir hace un par de años sobre finanzas y nada, pues al final me fui del sector inmobiliario y me dedico a la divulgación financiera, pues para, como yo digo, ayudar a sobrevivir a la gente a este mundo que cada vez es más complicado. Lo de Pobre Millennial, ¿por qué fue en un primer momento? ¿A qué se debe este nombre? Bueno, para mí es un reflejo de una generación, un reflejo de mí mismo hace unos años y creo que tengo un amigo, bueno, Álvaro de María, que es conocidísimo también, que me dice, es que no pudiste acertar más con el nombre para ese marketing, ¿no? Yo creo que mi generación, todos somos pobres millennials, todos somos inversores por necesidad y creo que ese nombre di con la tecla en el momento. Además, con el tema que vamos a hablar hoy, vamos, diste con la tecla 100%, porque yo al menos me veo súper representado con el tema de pobre millennial a la hora de afrontar un mercado de la vivienda tan calentado. No sé, he leído hace poco, creo que estaba ya por encima de los 2.000 o 2.080 euros por metro cuadrado de media en España, superando niveles de la bruja de 2007. Eh, la pregunta que nos hacemos en el podcast y que quiero ya resolver de la primera de todas es: ¿esto va a bajar en algún momento? O sea, ¿esto tiene visos de bajar o estamos alimentando una burbuja o realmente esta subida está más justificada que la de 2007? Hombre, yo creo que eso está justificadísimo y hay varias razones principales. La primera es una falta de stock tremenda, ¿no? Ahora creo que el último informe idealista de enero nos decía que teníamos un 3,5% de stock en venta y un 0,59% de stock en alquiler, del cual el 13% son alquileres de temporada. Eso es una de las principales razones. Luego, aparte, si nos fijamos en los visados de obra nueva y en las promociones que ha habido en 2024, visados de obra nueva, estamos en 118.555 y promociones no llegan a las 4.000 en toda España. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un crecimiento poblacional, hay un crecimiento del incremento del número de hogares que no está siendo sufragado por esta nueva creación de vivienda. Siempre lo digo, creo que hemos confluido en un mismo tiempo y en un mismo espacio varias generaciones, la esperanza de vida se alarga y desde la burbuja del 2008 no hemos construido vivienda suficiente para poder asumir todo este crecimiento poblacional y todo este crecimiento de número de hogares. Entonces yo creo que es más que normal que haya un incremento de precios. Y luego, sobre todo, en el tema del alquiler, si le sumamos la gran inseguridad jurídica que hay en España, que hace que muchos propietarios se saquen sus inmuebles del mercado de alquiler o lo pasen al mercado de temporada o lo pasen al turístico o simplemente lo tengan cerrado y no lo quieran alquilar, que esto es un caso que se da mucho, pues ocasiona que haya un shock bastante importante de vivienda. Yo lo vengo anticipando desde 2022, que íbamos reduciendo el stock y la gente pensaba que este incremento de precios se parecía un poco como 2008, pero luego te paras a mirar la calidad crediticia, ¿no? El esfuerzo hipotecario que hacen las familias para las hipotecas y en todos los tramos está por debajo del 25%, no el 50% que vimos en 2008. Por lo tanto, es una situación completamente distinta. Dices, ¿va a petar esto? Yo no creo que pueda petar porque realmente no hay
ese riesgo de impago que había en aquel momento. Entonces, bueno, creo que es una situación que no tiene soluciones a corto plazo, sí a medio y largo plazo, pero ahora mismo es bastante complicado. Claro, además es que la demanda de vivienda sigue altísima, el tema de hipotecas y demás. Entonces, al final, ¿todo eso reduce a una cuestión de falta de oferta o hay algo más allá de, no sé, porque falta de oferta además en sitios específicos donde realmente la demanda está más alta, ¿no? Sí, pero yo creo que ese es el principal factor, ¿eh? La falta de nueva construcción, el aumento poblacional y la creación de número de hogares. Yo creo que el tema está ahí. Y luego, como lo que te decía, los políticos, el tema de construir vivienda, han estado bastantes años pues diciéndolo mal, acojonados con el tema para que no lo relacionen con temas de corrupción y con este tema. Al final, el urbanismo es el área más corrupta de la política, ¿no? Bueno, todo esto ha ocasionado que durante muchos años no hayamos hecho los deberes y si te paras a mirar el gráfico poblacional hemos crecido en 4 millones de personas, que esto es algo de lo que se vanagloriaba el gobierno, pero no hemos producido más de 100.000, 120.000 viviendas al año durante todos estos años. Las matemáticas no mienten. Estamos produciendo vivienda, pues si hemos crecido en 3,8 o 4 millones, si hemos producido 1 millón de viviendas, a mí me faltan 2 millones de viviendas. En sitios Bueno, además igual estratégicos, como comentas. sí, igual es exagerado 2 millones, pero ponle 1,5 millones. Leía en el informe anual de Idealista que de 2024 a 2027 se van a necesitar 1.050.000 hogares más. Pero claro, estamos produciendo 100.000 viviendas. Y no solo en sitios estratégicos, porque al final todos hablamos de Madrid, de Barcelona, etcétera, pero el corredor mediterráneo en los próximos 10-15 años yo creo que va a ser una de los mercados de mayor crecimiento y de mayor atractivo que va a haber en España. De hecho, Málaga ha empezado la tendencia conjuntamente con Baleares, pero ahora ya estamos viendo cómo Valencia ha tenido una escalada de precios muy importante en 2024, que creo que ha sido la ganadora de todos los récords de subidas de precio, dentro de su proporción, evidentemente. Madrid y Barcelona son los sitios más caros. Y luego le va a seguir Alicante, le va a seguir Castellón, le va a seguir Murcia, Almería. Cádiz ya empieza a tener ese movimiento de subidas. También es normal, piensa que hay mucha gente en Europa que ve el atractivo en España, tienen una ley Beckham maravillosa que solo van a pagar un 20 o 24% de IRPF durante, creo que son 5 años, y el teletrabajo permite que te deslocalices de tu país donde estás pasando frío, oye, pues te vienes a España, que vives maravillosamente, y encima pagar menos impuestos que los locales. Y lo mismo creo que va a pasar con Islas Canarias y Islas Baleares, que son sitios, pues eso, 300 días de sol al año, estás a gusto, para un sueldo extranjero es maravilloso, y bueno, yo creo que esa es la tendencia. De todas maneras, tampoco se ha favorecido la industria en ciertos sitios deslocalizados de España. De hecho, se han perdido más industrias y, por lo tanto, si deslocalizas industrias, la gente, pues, perdón, si deslocalizas, si eliminas industrias, la gente que está en esas poblaciones o en esos municipios que vivían de eso, pues al final acaban volviendo a la gran ciudad, como pasó en la época de nuestros abuelos, que bueno, mis abuelos se vinieron de Andalucía porque no tenían nada que echarse a la boca y unos se fueron para Barcelona, otros se fueron para Baleares. No sé, es una situación un poco complicada. O sea que no se prevé no se prevé que haya un shock de oferta, porque no suele haberlos tampoco y aquí es muy lento. Y la única forma es el shock de demanda. O sea, la única forma es que haya una crisis y la demanda se destruya, pero claro, esto tampoco está en los papeles ahora mismo, viendo un poco cómo va la economía, ¿no? No, pero ¿cómo vamos a destruir la demanda? Si la gente, o sea, la demanda de compra la hemos trasladado al alquiler. Si la gente no se puede permitir comprar, la gente se va al alquiler. Por lo tanto, en algún sitio tiene que vivir la gente, ¿no? El problema es este, que nos hemos encontrado en una situación de que no hay mucho que comprar y hay casi nada que alquilar. Hay poblaciones en España o provincias que dan miedo. Cuando tú publicas un piso en Vitoria, recibe 118 leads de media, o en Guadalajara 80 y pico. Claro, estamos hablando
de entre 80 y pico y 120 personas que se están peleando por un piso. Entonces es imposible que baje. O sea, las únicas poblaciones donde la demanda es quizá más baja es sitios donde no hay trabajo y por lo tanto pues la gente no alquila y la vivienda es mucho más barata y probablemente compre. Un ejemplo que se me ocurre es, que lo conozco mucho porque yo he sido delegado de terciario en Galicia, es Ferrol. Ferrol es una población que no tiene ningún sentido alquilar porque te puedes comprar un piso por 30 a 40 mil euros. Entonces sale más a cuenta comprar. Lo que pasa es que no hay trabajo. Tú paseas por las calles de Ferrol. Ahora hace un año que no voy, pero tú paseas por las calles principales y bueno, los locales están cerrados, están en venta o en alquiler. Entonces, bueno, la gente se está yendo pues a donde están los centros de trabajo, que son las grandes ciudades. Con este panorama tan sobrecalentado en el mercado de la vivienda, hablemos ahora de la otra parte, de la parte de la inversión, que al final es la que nos atañe. ¿Ahora mismo tiene sentido invertir en inmobiliario para aquel que tenga un dinero, se lo esté planteando y demás? ¿O es mejor esperar a que el mercado se enfríe? Aunque viendo esperar a que el mercado se enfríe puede ser esperar ad eternum. Bueno, yo creo que la inversión inmobiliaria siempre es interesante y más con una casuística como la que tenemos en España. Sí que es verdad que yo soy bastante reacio a ella hoy en día porque, bueno, quizá porque vengo escarmentado de gestionar 500 pisos en una SOCIMI y he visto de todo y, bueno, y además me comí el COVID con la gestión y tuvimos unas morosidades bastante importantes en aquel momento. Con la inseguridad jurídica que hay, pues yo creo que es una inversión de riesgo, que quizá no tan equiparable a la renta variable, pero una inversión de riesgo al fin y al cabo. Pero sí que es verdad que hay rentabilidades interesantes. Creo que la media de rentabilidad bruta en el inmobiliario en España está en el 7,16%, que no es una mala rentabilidad. Y de hecho se incrementa en esas ciudades que te decía del corredor mediterráneo, que hay rentabilidades superiores al 6% en Murcia, en Castellón, en Alicante, en Valencia. Quizá en las grandes ciudades ya no es tan interesante porque estamos hablando ya de entre un 4 y un 5, que al final neto se te queda en un 3 y tal y como están los bonos e incluso las cuentas remuneradas y los depósitos, sinceramente yo preferiría invertir en eso. Porque no hay inquilinos, no hay gestión, no hay absolutamente nada, ni riesgo, ni impuestos, ni inseguridad en ese sentido, o al menos no tanta. Y sí que hay cosas interesantes, pues con un poquito más de riesgo, barrios, zona 3, sitios que se puedan gentrificar en unos años, el corredor mediterráneo, que insisto, creo que es lo más interesante que hay ahora mismo en España. Y puede ser una opción interesante, no digo que no. No es para mí, la verdad. Si alguien está muy cabezón y nos está escuchando y realmente quiera, dice, bueno, a pesar de escuchar a por el Millennial, quiero invertir en vivienda, a ver qué tal va, para tener una diversificación y demás. ¿Qué consejos le darías a una persona que no tiene nada de inversión en inmobiliario y quiere adentrarse en este mercado tan salvaje como estamos viendo estos años? Bueno, a ver, hay muchas opciones interesantes. Yo lo que haría sería buscar un piso en eso que decía, corredor mediterráneo, en una zona que conozcas, en una zona que tenga un potencial de gentrificación en el futuro, eh, que tengas un buen colchón de seguridad para asumir hasta 2 años de impagos, que es la media de lo que dura un proceso judicial de inquiocupa o de ocupa o de impagos. Y que sobre todo no se vea comprometida tu economía personal por esos impagos. Yo creo que si operas con cierto margen de seguridad, te puede salir muy bien. Y sobre todo buscar pisos que tengan potencial de revalorización. Ahora las tendencias a nivel social están cambiando mucho. El número de hogares, los hogares son más reducidos. Yo no invertiría en pisos de 3 o 4 habitaciones. Quizá me iría más a pisos de 1 o 2 habitaciones porque tienen un mayor potencial de revalorización a la hora de la reforma.
De hecho, creo que el potencial de reforma, ahora no lo recuerdo exacto, déjame que lo mire, porque creo que está entre el 20 y el 30%, pero quiero darte el dato exacto, que lo tengo aquí delante, sí. Mira, esto es el último informe idealista decía que el potencial de revalorización de, de inmuebles de una habitación es del 31,6% cuando lo reformas. Estamos hablando de reformar. De 2 habitaciones de un 29%, de 3 habitaciones de un 25% y de 4 más un 20%. Pero lo que decía, la tendencia es que el número de hogares sea, o sea, perdón, que el número de hogares, que el tamaño del hogar sea más reducido por una cuestión de natalidad, por una cuestión de gente soltera. Y creo que hay muchos más hogares de este tipo que van a tener esa necesidad que no hogares grandes de familias, al menos en el corto o medio plazo. Entonces, bueno, creo que hay una rentabilidad por apreciación en la reforma bastante interesante. En esas zonas que decía, zona 3, y de esos tamaños, y en el corredor mediterráneo. Yo creo que esas son pautas que pueden ser un éxito en la inversión inmobiliaria en los próximos años. Genial. Bueno, te quería hacer, aprovechando que estás por aquí, te quería hacer alguna pregunta más, porque te vemos publicar muchas cosas acerca de inversiones y demás. Entonces, te quería preguntar un poco cómo ves el mercado bursátil en general. También está bastante, hablando de sobrecalentamiento, también está un poco alto, aunque no sé si pobre Millennial está viendo algunas oportunidades en algún sitio en especial. Por supuesto, ya recuerdo siempre a todo el mundo, sin ser recomendación de inversión. Esto lo comentamos cada semana. Bueno, yo ahora estoy haciendo varios análisis de megatendencias desde agosto del año pasado. Y bueno, hay cosas interesantes como puede ser el oro, porque en estos tiempos tan volátiles yo creo que puede ser un refugio interesante a la hora de ajustar nuestras carteras. A pesar de los máximos Veo, históricos que estamos viendo cada semana. sí. Sí, Vale. porque los bancos centrales no paran de comprar oro y sí que es verdad que hay este rumor de que en Fort Knox no está todo el oro que dicen que hay y tal, pero bueno, eh, que esto puede ser un riesgo, pero creo que el oro va a seguir Ujú. su potencial. Yo creo que vamos a pasar los 3.000 euros la onza ay, perdón, los 3.000 dólares la onza en muy breve. De hecho, es la pata segura de esa cartera que estoy construyendo de megatendencias. Luego veo muy interesante el envejecimiento de la población, que es un sector salud, que también es defensivo en tiempos volátiles. Veo interesante la ciberseguridad. También creo que puede haber cierto potencial en el tema solar, porque lleva muy castigado durante 3 años. Creo que el tema de los PPAs va a ayudar mucho en este sentido y con la emisión monetaria que ha hecho China recientemente, que es el mayor productor de paneles fotovoltaicos y de tecnología de energía solar, creo que puede ser un sector interesante, a la par que defensivo en este sentido. Ahora, el resto, las 7 magníficas, pues ahora, como dice Cárpato, son las 7 maléficas, ¿no? Y parece que estamos viendo ciertas correcciones, pero yo creo, no sé por qué, creo que es algo momentáneo hasta que Trump deje de hacer el tonto con el tema de los aranceles, yo creo que es lo que está moviendo al mercado hoy en día. No sé si quizá también afecta que ahora estamos en ese momento de la inversión de la curva de tipos, ¿no? Que la Fed está insinuando que van a pausar el QT, pero no están diciendo que van a hacer QE. Eh, no sé, yo hice una predicción así un poco Nosferatu hace 2 o 3 meses que dije que el mercado iba a seguir subiendo hasta la selección, hasta que Trump toma la posesión. Después iba a haber un mini crash o un mercado bajista para que los demócratas pudieran decir, mira lo bien que lo hacíamos nosotros, que inflaron la economía preelecciones, y mira qué malo es Trump. Yo creo que en algún momento toda esta historia de Ucrania va a llegar a su fin. Yo creo que aquí hay una lucha de egos bastante importante entre Europa y Estados Unidos y Ucrania, que yo no soy un experto en geopolítica, pero me parece absurdo todo esto que estamos viendo estas semanas sobre la guerra. Y,
Y después creo que puede haber como una pequeña recesión, unos meses, y luego una bajada de impuestos a las empresas americanas para potenciar la economía americana y posteriormente un QE. No sé en qué rango temporal, ni mucho menos, pero yo creo que puede ser lo interesante que vuelva a impulsar el mercado. O comernos una temporada bajista de 2 años como pasó en la época de Paul Volcker, que parece que es lo que están haciendo en Estados Unidos. Es un escenario un poco extraño. Ahora, si yo personalmente las posiciones que estoy tomando ahora mismo son en empresas growth que se están empezando a castigar, pero siguiendo con esas megatendencias que sigo estudiando. Ahora mismo estoy posicionado en acciones individuales, me refiero, en fintech, que me parece una tendencia muy interesante, que cada vez más en Europa lo vemos con Revolut y N26, pero que en Estados Unidos y en Latinoamérica está creciendo mucho con Sophie Technologies y con Nubank. Me parecen dos apuestas muy interesantes. La inteligencia artificial creo que va a seguir creciendo porque creo que estamos ante la antesala de algo grandísimo. El castigo que lleva Nvidia no le veo ningún sentido. De hecho, Sam Altman, el CEO de OpenAI, el otro día estuvo diciendo que están comprando más tarjetas y más capacidad para seguir creciendo en los modelos de procesamiento y los agentes de OpenAI. Y me parece que esto es un castigo que viene por toda esta lucha con los aranceles que hay con Trump, que en algún momento pues pasará esto. Ya lo vimos con China, ¿no? Hace unos años. Y, y yo creo que es buen momento para ir tomando pequeñas posiciones, ahora que el mercado está un poquito más castigado post-rally electoral. Y con cautela, evidentemente, pero creo que ahora empieza a haber oportunidades bastante interesantes a largo plazo siempre. Te quería proponer un pequeño juego. Si tuvieras 1 millón de euros, imagínate, te dan 1 millón de euros en efectivo frescos. Toma, por Millennial, aquí los tienes. ¿Aumentarías posiciones en todas estas megatendencias o te comprarías un par de pisos en esas zonas que me has dicho? ¿Qué es lo que harías? Mira, yo algo que compraría, me gastaría medio millón en comprar una nave industrial en un polígono que tuviera un agente principal tipo Inditex, tipo SEAT, tipo Amazon, para un proveedor logístico que opere con este tipo de compañías. Eso, me gastaría medio millón en eso. Y el resto del medio millón compraría oro, compraría Bitcoin. Probablemente ampliaría esa cartera de megatendencias y invertiría en un par de fondos españoles en los que tengo total confianza, que puede ser el Gestivalue de José Javier o el Numantia de Mérito, que creo que son dos grandes gestores. Y ahora sí tenemos una época en la que los indexados no dan esa rentabilidad tan buena que hemos estado viviendo estos últimos años, creo que los gestores activos van a demostrar su valía y van a demostrar que pueden batir al mercado en esos años donde el mercado pues, nos dé sobresaltos. Genial. Bueno, ya Sí, recuerdo que sin que sea una recomendación de inversión, nada de esto que he esto dicho. cada uno que haga los deberes o bien que vaya de la mano de un experto financiero que le pueda echar un cable, pero sí, esta es la visión de pobre millennial. Me parece muy curioso. ¿Apostarías por la gestión activa más que por la pasiva en este 2025? Sí, y de hecho, te digo una cosa, las últimas semanas, bueno, yo hice una rotación de growth al fondo de José Javier, al Gestivalio, hace un mes y pico, 2 meses, creo que fue en enero o en diciembre. Y en estas semanas que hemos visto pues estos movimientos tan agresivos, ¿no?, de las acciones growth y del mercado en general, bueno, agresivos, estamos hablando en 2 a un 5%, tampoco estamos hablando de una caída muy abrupta, pues es el mejor fondo, es el fondo que mejor se me ha comportado de la cartera. Entonces, a mí eso me dice cosas. Entonces, por eso quizá apuesto por la gestión activa, porque hay ciertos gestores que creo que pueden anticiparse a esa volatilidad que nos va a dar el mercado en esta era Trump,
que nos la presumíamos maravillosa y alcista y ha empezado un poco caótica y volátil, pero bueno. Yo creo que los gestores activos en estos años van a poder demostrar su valía. Genial, bueno, me tiraría hablando contigo un par de horas más, pero el tiempo es limitado, así que te voy a tener que hacer la última preguntita, que es la que hacemos cada semana a nuestros invitados en esta temporada, que es ¿qué error has cometido en el pasado del cual hayas aprendido más? Error de inversión. Sí. Bueno, creo que el error de inversión típico es dejarse llevar por lo que se comenta en redes sociales. Yo tengo la teoría de que las acciones que se ponen de moda en FinTwit al final acaban siendo un desastre en el corto y en el medio plazo. Quizá en el largo plazo no, pero en el corto y en el medio plazo, y estoy hablando de un periodo quizá de 1 a 4 o 5 años, no se están comportando demasiado bien. Hay demasiadas modas, a veces te dejas llevar por las modas y acabas cayendo. Y esto pasa en todos los mercados. Pasa en la bolsa, pasa en el mercado cripto, pasa en el mercado inmobiliario también. Yo lo que diría es que esto es un error que vamos a caer todos, porque cuando eres novato te dejas llevar o inspirar pues por gente como yo, ¿no? Que no somos gurús, que al final nosotros hacemos nuestros análisis, pero también nos equivocamos, ¿no? Y dejarse llevar por esto es un error. Siempre hay que crearse un criterio propio, leer mucho, investigar mucho y saber lo que estás haciendo. Y si no, delégalo a robo-advisors o a gestores profesionales que lo van a hacer mejor que tú. Consejo muy honesto este, ¿no? De no hagáis caso a lo que escuchéis en redes sociales, ni a mí mismo. Efectivamente. Genial, bueno, pues con eso nos quedamos. Adrián, ha sido un placer tenerte por aquí, por Millennial. Bueno, te seguiremos por tus redes sociales, por Twitter, por esa newsletter que va como un cohete, me has comentado antes. Así que nada, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Gracias por la invitación. Y nada, vosotros, si os ha gustado la entrevista, como os decimos cada semana, un me gusta nos gusta, que lo hagáis, ya sabéis cómo va esto de YouTube, cuanto más me gusta, pues más el vídeo se puede ver. Si nos acabáis de conocer, por supuesto, también suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente entrevista de Finet Talks.